Hola, en la cápsula de hoy vamos a estudiar el MST, o sea, los Minimum Spanning Tree, y el algoritmo de Kruskal. Entonces, primero vamos a ver qué es un MST. Por definición, dado un grafo G que es no dirigido, un subgrafo T, se dice que es un MST de G si es que T es un árbol, los vértices de T son los mismos que los vértices en G, y no existe otro MST, por ejemplo, T', para G con un menor costo total de las aristas. Entonces, por ejemplo, tenemos ejemplos rápidos. Si vemos este grafo, vemos que tiene una arista de peso 3 que conecta A con C, una arista de peso 4 que conecta B con C y una arista de peso 7 que conecta A con B. Entonces, para lograr nuestro MST, podríamos seleccionar la arista de peso 3 y la arista de peso 4, y así obtendríamos nuestro grafo con menor costo y que conecta todos los nodos entre sí. Un segundo ejemplo rápido podría ser este grafo que ya es un poco más grande. Aquí podríamos incluir partiendo por la arista 2, de peso 2 que conecta D con E, después la arista de peso 4 que conecta B con E, la arista de peso 4 que conecta C con B y la arista de peso 3 que conecta A con C. Y ahí obtenemos un MST de costo 13. Ahora, este grafo fue un poco más difícil de ver cuál era la respuesta que el grafo anterior. Y vamos a tener que, mientras más nodos y más aristas tengamos dentro de un grafo, se va a volver más complicado encontrar visualmente un MST. Y es por esto que necesitamos un algoritmo que nos resuelva el problema en vez de nosotros. Entonces tenemos dos opciones de soluciones. Existe el algoritmo de Prim y el algoritmo de Kruskal. Y en esta cápsula vamos a ver específicamente el algoritmo de Kruskal. Entonces vamos a ver dos cosas. Vamos a ver el algoritmo de Kruskal y también vamos a ver un poco de Union Find, que es algo que usa este algoritmo de Kruskal. Entonces, ¿cuál sería nuestra idea base? Vamos a crear un bosque que converge en un único árbol. Entonces, sea un grafo no dirigido, iteramos sobre las aristas E en el orden no decreciente de costo. Entonces, si E genera un ciclo, al agregar a T, la ignoramos. Si no genera un ciclo, se agrega. Y nos pregunta si será necesario revisar todas las aristas de E. Eso lo vamos a ver ahora con un ejemplo de un grafo. Entonces, según nuestro algoritmo, partimos seleccionando las aristas candidatas, que serían nuestras aristas de menor peso. Entonces elegimos primero las aristas de peso 1. Si se fijan, aquí tenemos tres. Tenemos la arista que va de B a G, la arista que va de E a D y la arista que va de D hasta F. Esas serían nuestras aristas candidatas. Si se fijan, podemos agregar las tres. Ninguna de las tres nos genera ningún ciclo, entonces las vamos a marcar como nuestras aristas en el MST. Luego pasamos a la siguiente arista de menor peso, que sería nuestra arista de peso 2 entre C y F. Como vemos aquí, tampoco nos genera ningún ciclo, entonces la agregamos a nuestro grafo. Luego tenemos la lista de peso 4, que conecta C con E. Si se fijan, si nosotros agregamos esta lista a nuestra solución, vamos a tener un ciclo entre estos cuatro nodos que están acá abajo. Entonces lo que vamos a hacer va a ser ignorar esta lista y pasar a la siguiente de menor peso, que sería la lista de peso 5 entre A y D. No nos genera ningún ciclo, entonces la agregamos. Pasamos a ver la lista de peso 6 entre G y H. Tampoco nos genera ciclos, entonces las podemos agregar. Y finalmente vemos estas dos aristas de peso 7, una entre B y H y otra entre G y C. La lista que tenemos entre B y H nos va a generar un ciclo entre esos tres nodos, entre B, H y G, entonces la vamos a ignorar. Sin embargo, la lista de peso 7 que está entre G y C no nos genera un ciclo y además nos termina de conectar nuestro grafo. Entonces elegimos esa lista y obtenemos nuestro MST. Si se fijan, como ya obtuvimos el MST, ya no es necesario que revisemos la lista de peso 8 ni la lista de peso 9 porque ya llegamos a una respuesta. Entonces, ¿cómo podemos detectar si una lista produce o no un ciclo? Porque visualmente lo podemos ver, pero una vez que programemos nuestra solución no va a ser, no lo vamos a poder visualizar. Para esto podemos usar Union Find. Con Union Find podemos asignarle un set a cada nodo dentro del grafo. Cuando colocamos una arista, unimos estos dos sets de tal forma que cuando revisemos más aristas a futuro, sabemos que si dos nodos se encuentran en el mismo set, ya existe un camino que los conecta. Por lo que agregar esta arista nos va a generar un ciclo. Entonces, por ejemplo, si volvemos aquí atrás, cuando agregamos aquí, cuando estamos considerando esta lista de peso 4, podemos ver que según el Union Find, nuestros nodos E, D, F y C ya van a estar los cuatro en el mismo set, porque ya los uní y unifiqué sus sets. Entonces, al tratar de agregar esta lista de peso 4, me va a decir que E pertenece al mismo set que C, y así lo voy a poder ignorar y voy a poder
llegar a mi solución. Entonces, ¿qué es lo que hace Kruskal? Kruskal primero inicializa el union find del que hablamos recién y me va a tomar todas mis aristas. Una vez que tengo todas las aristas que existen en este grafo, las voy a ordenar por el peso, dejándolas de menor peso al principio, y voy a después recorrer mis pares de aristas. Entonces, aquí W va a ser el peso de la arista, U va a ser mi primer vértice y B va a ser mi segundo vértice. Entonces, si es que U y D no están en el mismo set, entonces los uno. Y añado la arista U y B y además hago el join de los sets de U y B. Eso con Kruskal. Entonces ahora vamos a ver un problema de prueba que es de la I3 del primer semestre del 2023. Entonces nos dice, una estrategia base para asegurar cobertura de comunicaciones es contar con diferentes servicios de conexión. Por ejemplo, el servicio de tesorería TGR puede conectar sus oficinas y puntos de atención mediante redes de fibra de proveedores, redes de telefonía móvil, redes Starlink, redes satelitales, radioaficionados y banda local. Naturalmente, cada uno de ellos tiene diferentes costos, velocidades y latencias y pueden estar disponibles o no entre diferentes oficinas y puntos de atención o perderse al ocurrir una emergencia. Entonces, dado este problema, nos van a hacer tres preguntas. La primera pregunta nos dice, ¿de qué forma puede TGR decidir la mejor forma de, de conectar sus oficinas y puntos de atención en función de los servicios de conexión disponibles en cada oficina o punto? Y nos piden que indiquemos la forma de representar el problema y las estrategias conocidas para determinar la solución. Y nos dan como pista que definamos primero cómo determinar la mejor conexión en cada caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? El problema lo podemos representar como un grafo no dirigido con costos en las aristas. Entonces podemos definir cada nodo como las oficinas y puntos de atención, y las aristas son las conexiones existentes entre los nodos, con una arista por cada tipo de conexión disponible. Si se fijan, como existían muchas opciones de conexión, podemos tener más de una arista por cada conexión de nodos. Entonces, el costo de cada arista va a ser una función que relaciona el costo, la velocidad y la latencia, que eran las variables que nos indicaban en el enunciado, como un valor que describe el costo real de un tipo de conexión entre nodos. Entonces, una vez que ya tengamos todo este problema definido, si fijan, tenemos un grafo que tiene varias aristas, cada arista tiene un peso y queremos encontrar la mejor forma de conectar. Entonces, la mejor forma de conectar nos podemos basar en minimizar el costo total, y si queremos minimizar el costo total, podemos utilizar un MST de este grafo con algún algoritmo estudiado como PRIMT, que lo van a ver en otra cápsula, o Kruskal, que es el que estudiamos acá. Entonces así podemos obtener, entre todas estas oficinas de atención que van a ser nuestros nodos, podemos obtener las mejores aristas con las que podemos conectarlos. En el inciso B nos dicen que al ocurrir una emergencia, TGR pierde la conectividad entre dos oficinas a través de uno de los enlaces que es parte de la mejor forma de conectar ya escogida. O sea, de nuestro MST que tenemos ya de la tesorería, perdemos una de estas aristas. Y nos piden una forma de recuperar la conectividad de la mejor forma disponible y que justifiquemos por qué esta es la mejor opción. Entonces, al perder un enlace del MST del grafo, se parten dos MST independientes. Por ejemplo, para que lo veamos un poco más visual, es como si perdiéramos esta arista 7 de aquí. Si perdiéramos esa arista, si se fijan, nos va a dejar dos MST. El que contiene a B, G y H y el que contiene a C, E, F, D y A. Algo así es lo que está pasando en este problema. Entonces, volvamos aquí. Entonces, sabemos por la estrategia de construcción de los MST que ambos MST son óptimos para conectar los nodos que cubren. Luego, si consideramos que lo que tenemos al perder la arista es un corte entre los MST, como en Kruskal, o sea que cuando perdemos esta arista, cortamos y obtenemos los nodos en dos sets distintos que tenemos que unir. Si determinamos la siguiente arista de las disponibles, que tienen el menor costo, y no genera un ciclo, podemos recuperar el MST con las aristas disponibles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en resumen? Cuando perdemos esta arista, vamos a seleccionar la segunda mejor arista que nos une estos dos MST y vamos a elegir esa como nuestra nueva conexión para poder recuperar el MST completo. Y finalmente, lo último que nos preguntan es que si la emergencia afecta simultáneamente a múltiples enlaces de la forma de conectar ya escogida, la estrategia que se propuso antes sigue siendo válida. O sea que nos preguntan si no solo perdiéramos una arista del MST, sino que si perdiéramos varias aristas.
Y podemos decir que sí es posible generalizar la estrategia anterior cuando el MST del grafo pierde múltiples aristas que eran parte del MST. Podemos aplicar un enfoque similar para reconstruir el MST después de perder una arista. Por ejemplo, ya no vamos a tener solo dos MST separados, por ejemplo, podríamos tener cuatro MST separados, pero podemos aplicar la misma estrategia anterior, que es buscar la siguiente mejor conexión que no nos genere un ciclo. Y así podemos volver a conectar todos los nodos. Y bueno, esa fue la ayudantía, espero que haya quedado claro. Igual el PPT va a quedar subido y siempre cualquier duda nos pueden preguntar en la ficha. Eso.